es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Buenas noches televidentes, Noticieros Hoy Mismo. Las últimas noticias se generan desde aquí, desde Roatán, Islas de la Bahía. Hoy se empezaron a ejecutar los más de 3 millones de lempiras aprobados por la Corporación Municipal para la entrega de alimentos y se inició en las comunidades de Spring Garden número 2 y Spring Garden número 3, así mismo como en la comunidad de Monte Placentero y Gravel Bay respectivamente. Escuchamos al regidor Rulín Sigüenza que nos brinda más detalles acerca de la entrega de estos alimentos. Ya el día de hoy comenzamos con Spring Garden 1, Spring Garden 2 y Spring Garden 3, donde vamos a entregar más de 70 bolsas, ¿verdad?, a las personas de escasos recursos, entre ellos madres solteras, personas de la tercera edad y personas discapacitadas, ¿verdad? Y es por eso, pues, de parte de la Corporación Municipal, pues, estamos haciendo entrega de estas bolsas solidarias, valoradas en una cantidad entre 600 y 550 lempiras. Pues a través de los patronatos, buscamos los presidentes de patronatos y líderes de patronatos y ellos escogieron las personas para que podamos entregarles las bolsas solidarias. Nosotros solo cumplimos en traerlas, ellos buscan sus personas, que ellos conocen en realidad las personas que viven con necesidad en sus barrios y colonias. Bien, esto es lo más importante ocurrido acá en Roatán, Islas de la Bahía. Continuarán las entregas de alimentos en las diferentes comunidades el día de mañana hasta que se agote el presupuesto, que es arriba de 3 millones de lempiras. Desde Roatán, Islas de la Bahía, pasamos a Las Pampas Olanchanas con nuestro compañero Omar Valdés. Buenas noches, Isaac. Gracias, muchas gracias. Estamos desde el departamento de Olancho, en la ciudad de Catacamas. Hoy es día de compra de las terminaciones 7, 8, 9 y 0. Oiga, me parecía feria en el pueblo. En todos los pueblos de Olancho parecía feria. Pero les cuento la última, de última hora. 3 ciudades cercadas en Olancho. Repito, las primeras 3 ciudades donde no va a entrar nadie ni va a salir nadie. Comienza el toque de queda en Catacamas, Santa María del Real y Dulcenombre de Culmí. Desde hoy hasta el 17 de abril, nadie entra, nadie sale. El que traiga mercaderías a Olancho, a Catacamas, tendrá que transbordar 10 kilómetros antes de su llegada. Así están las cosas, así se las cuento en el departamento de Olancho. En Juticalpa, la noticia, un simulacro se llevó el día de hoy a cabo sobre cómo trasladar un enfermo de COVID hacia un centro hospitalario. Fue notoria la participación de diversas ambulancias de las diferentes instituciones que hay en la cabecera departamental. Para ello, conversamos con el alcalde de Juticalpa, don Universo Madrid. Bueno, mire, en primer lugar, darle gracias a Dios la misericordia que nos ha dado de no tener casos y eso nos permite todavía hacer los simulacros y hoy lo hemos hecho a la carrera, los simulacros, pero han sido muy buenos. Hicimos 3 simulacros de pacientes, uno que lo trasladó la Cruz Roja, otro que lo trasladó el Cuerpo Bombero y otro que lo trasladó el 911. Y al mismo tiempo evaluando aquí adentro del hospital cómo lo reciben, cómo lo atienden, si están guardando las normas de bioseguridad y todo lo demás. Y estamos preparándonos porque cualquier error en un simulacro pues es perdonable, pero ya en la vida real un error
puede ser fatal, como ya pasó en San Pedro, que perdimos a la doctora Denise Murillo, tenemos al doctor Abreu, lo tenemos en UCI, y el otro doctor Oscar Melara también está en UCI. No es posible que volvamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Y a nosotros está dando el espacio, el tiempo para poder entrenarnos. Así están las cosas. Si usted pensaba venir a Catacama, a Santa María del Real, ni se asome porque no lo van a dejar entrar. Desde La Pampa Olanchana, los vamos a la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula. Buenas noches, señor Maldonado. Así es, muy buenas noches a nuestro compañero Oscar Valdés desde Olancho. Y aquí en la zona norte del país, las autoridades policiales fueron alertadas a través del 911 debido a que los vecinos encontraron una persona sin vida, esta ensabanada, donde en el sector de la colonia Luisiana en San Pedro Sula, esto entre la 27 calle y 33 calle de este sector. Cabe destacar que según las cámaras de seguridad de este punto, supuestamente sujetos desconocidos a bordo de una camioneta color verde, y según la información preliminar que se ha recibido por parte de las autoridades policiales es que esta camioneta fue robada en otro sector y posteriormente fue utilizada para llevar a este ciudadano muerto y ensabanado para posteriormente dejarlo tirado su cuerpo a la orilla de esta calle que conecta entre la 27 calle y la 33 en la colonia Luisiana en San Pedro Sula. A esta hora se está a la espera de que las autoridades de medicina forense puedan realizar el levantamiento cadavérico correspondiente y trasladar su cuerpo hasta las instalaciones aquí en San Pedro Sula. Esto ha sido lo último en noticias. A continuación, seguimos con más información. Derechohabientes con enfermedades crónicas reciben medicamentos para al menos 2 meses en el Seguro Social de Tegucigalpa. Personas que están recibiendo quimioterapia, oncológicos, de artritis reumatoidea, de lupus, enfermedades que tienen una enfermedad de base fuerte, que ya por esa les dan discapacidad. Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras entregaron mascarillas a la población en el centro de la capital. Muy excelente, los felicito porque para así ustedes miro que están con el pueblo. ¿Tenía mascarilla usted? No, no tenía. Expertos recomiendan que además de desinfectar la parte interna de su vehículo al llegar a casa, también se debe realizar el mismo proceso con las llantas para evitar contagios. Carros andan por todas las calles, andan por los mercados y también en las llantas de los vehículos están contaminadas por... Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Público decomisó hoy varias unidades de taxi por no respetar toque de queda en la capital. Dirigente magisterial denuncia que algunos maestros están abusando de los alumnos con demasiadas tareas virtuales. Hay un proveedor que entra en determinada hora y quiere cubrir todo el proceso de la semana y de paso acreditar el trabajo de la semana. Entonces eso es un abuso, es problema, le va a causar problemas psicológicos al cipote y las hipotes y de hecho va a estresar el entorno familiar, que en este momento lo que más necesita es paz. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Continuamos con el desarrollo de más informaciones por Hoy Mismo y en este momento desde la ciudad de Gracias, en el departamento del Lempira, en el occidente de nuestro territorio hondureño. En el municipio de La Campa, Lempira, las autoridades junto a los comités de protección local han empezado a identificar posibles albergues y que ellos no están careciendo que se vaya a dar un caso de coronavirus, pero ellos se están previniendo, además de activar los comités locales para evitar el ingreso de personas extrañas a las comunidades en esta política de evitar la no propagación de esta pandemia. A continuación presenciamos declaraciones de Neri Méndez, alcalde por el municipio de La Campa, Lempira. Esto es una reunión de emergencia donde la problemática que está a nivel mundial y esto tomamos a bien, a llamar las Fuerzas Vivas, también el Padre Marco Tulio, las otras iglesias para tratar ese tema de la emergencia y eso ya tenemos
los albergues que vamos a tener la gente, que primero Dios, ¿verdad?, no tengamos ningún caso en la campa. Y eso por eso prohibimos la entrada y pasada de gente que viene de otros departamentos. Por ejemplo, San Pedro Sula, que ha sido uno de los más perjudicados con esta pandemia, igual con gente de otros sectores, de otros países. Bien, allí presenciamos las declaraciones del señor Nery Méndez, alcalde por el municipio de La Campa, Lempira. Así se encuentra este municipio que ha sido tan turístico. En este momento se encuentra con acciones enérgicas para evitar la propagación de esta pandemia que infortunadamente pues continúa con cruzada no ideal para la salud de los hondureños. A este momento, desde Gracias, es de ir con nuestro compañero Javier Castillo hasta la ciudad de El Progreso, Lloro. Adelante, buenas noches, compañero. Muchas gracias. Este día las autoridades municipales entregaron más de 1000 provisiones al rubro del transporte, en este caso taxistas y buceros. Así lo va a conocer la licenciada Jackie Cole, representante de Relaciones Públicas de la comuna local. Bien, este día pues la administración municipal del abogado Alexander López está ejecutando la fase 4 del plan de contingencias que se está realizando por parte de la Municipalidad del Progreso para atender la emergencia provocada por el COVID-19. Esta consiste, la de este día, en entregar 1000 raciones de alimentos para 1000 jefes de familia del sector transporte, el transporte público que opera aquí en el municipio del Progreso. Esto equivale a beneficiar a un promedio de 5000 personas que dependen directamente de este sector del transporte público y que, como sabemos, hace más de 15 días no están operando debido a esta emergencia sanitaria. Esta entrega de alimentos continuará la próxima semana en este municipio. Con este informe regreso a estudios. Bien, muchas gracias, compañero. Bueno, en efecto, aquí en la zona sur se ha presentado pues un caso de una detención precisamente por parte de la policía antidrogas. Y es que tras acciones de inteligencia se logró la información sobre un ciudadano que presuntamente intentaba transportar droga hacia el sur del país. Pues de inmediato los agentes de la Dirección Nacional de Policía Antidrogas se dispusieron pues a dar la detención a un joven de 27 años de edad. Pues quiero decirle que estos agentes policiales lograron ubicar y detener pues al ciudadano en mención a la altura de la carretera CA5 en la ciudad de Choluteca. Esto pues mediante un operativo por parte de los agentes antidrogas. Pues los sospechosos le decomisó un vehículo tipo microbús marca Nissan color gris metálico, pues así 2 envoltorios grandes de supuesto clorhidrato de cocaína con un aproximado de 1 kilo, pues más un teléfono celular. Pues ahí se logró obtener pues esta droga que venía encubierta. Pues estas personas serán remitidas a las autoridades judiciales para su respectivo proceso. Esta es la información que hasta el momento se maneja, pero no se precisó el nombre del detenido. Yo con este informe voy con más información. Adelante. Buenas noches, Honduras. Es un gusto saludarle desde la novia de Honduras, Ceibita La Bella. Hoy, en horas más tempranas, muchos ciudadanos vinieron al centro de la ciudad de La Ceiba para abastecerse, hacer sus compras en los diferentes establecimientos comerciales, así como también diferentes transacciones bancarias en el sistema de la banca. Obviamente, los que su terminación en su cédula de identidad fuese 8, 7, 8, 9 y 0. Más temprano está esta la información. Los ceibeños salieron este día en grandes cantidades a retirar dinero de las agencias bancarias, posteriormente a comprar algunos alimentos. Sí, yo me vine a esta hora porque donde yo vivo es un barrio caliente, una zona muy conflictiva y me vine a esta hora, pero según yo había poquita gente, pero mire cómo está, casi toda la manzana estamos haciendo fila, pero
tenemos esperanza que vamos a sacar nuestro dinero que nos han mandado los familiares. La mayoría de ciudadanos no portaban medidas de prevención, pero aseguran que tuvieron que salir para poder hacerse de algunos víveres. Asimismo, tuvieron que madrugar desde las primeras horas de esta madrugada. Estamos esperando que abran el banco para poder lograr algo ahí y poder llevar pues alimento a la casa. Es difícil lo que tienen que vivir, ¿verdad? Sí, es sacrificio que tenemos que hacer por los momentos, mientras Dios toma el control de las cosas y cambia esto a nivel mundial. Ante esto, las autoridades de Sinajera en la región recomendaron a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias debido a esta aglomeración de personas que se dio este día en distintos sectores aledaños a la novia de Honduras. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la información de lo que ocurría en horas más tempranas. A esta hora de la tarde-noche, la ciudad de Puerto de la Ceiba ya vuelve a su total tranquilidad, esto debido al toque de queda absoluto como medida de prevención ante el COVID-19. Seguimos con más información en Noticieros Hoy Mismo. Adelante. El neumólogo Carlos Aguilar es del criterio que el confinamiento debe de extenderse para evitar que el COVID-19 se propague. Todo indica que habrá que extender seguramente unos días más, puesto que aún no tenemos ese pico de casos que estamos esperando que ocurra en los próximos días. Autoridades del Hospital San Felipe mostraron que están dotados de insumos para la protección de médicos, enfermeras y personal de aseo que tendrán contacto con personas con COVID-19. Desde las 4:30 de la mañana llegaron los pacientes en el Centro Nacional del Diabético para ser atendidos. Hicieron largas filas respetando la distancia. Las autoridades del centro habilitaron la línea 2221-3660 para asistencia médica y psicológica. Consumidores del mercado Perisur denunciaron que comerciantes se aprovechan de la crisis para subir el precio de los productos de primera necesidad. Desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar los pacientes del Hospital Mario Mendoza. Muchos buscaban medicamentos respetando la distancia y con todas las medidas de prevención. Yo necesito la medicina porque sin esa medicina me enfermo. Si no me dan la medicina me enfermo. Porque aquí tengo 19 años de venir al Mario Mendoza. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo último en noticias. Muchas gracias, compañeros noticieros. Hoy mismo informamos sobre este incendio a zacatera que se registra precisamente aquí en la ciudad de El Progreso, a la altura de el puente plateado, es decir, salida del Progreso hacia los campos bananeros. Se registra precisamente este incendio a zacateras precisamente en este sector, y en donde pues como ustedes observan de grandes proporciones precisamente aquí en este sector, y en donde a esta hora aún no se han hecho presentes miembros del cuerpo de bomberos. Repetimos, este incendio a zacatera se registra aquí a la altura del puente plateado, que el Progreso conduce hacia los campos bananeros, es decir, en las cercanías de Proniño, para ubicar un poco más a la población referente a este incendio a zacatera que se registra precisamente en este sector. Bien, con este informe regreso con ustedes a estudios de Noticieros Hoy Mismo. Dos personas muertas y 4 heridos dejó como saldo un fatal accidente registrado en la 8 Avenida 31 Calle de la Colonia Unión en San Pedro Sula entre una camioneta y un camión. Las víctimas mortales fueron identificadas como Dexter Méndez Alvarado, de 23 años, y Óscar Miguel Irías Hernández, de 29 años. Según el subjefe de la región de salud en el departamento de Cortés, Diógenes Chávez, en los próximos 10 a 15 días estaría funcionando el laboratorio de virología para obtener de manera más rápida los resultados de pacientes a quienes se les practique la prueba del COVID-19. El defensor de los derechos humanos, Hugo Maldonado, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia que se le brinde arresto domiciliario a los reos mayores de 60 años o que presenten enfermedades crónicas para evitar que sean los más expuestos a morir si este virus llegara a ingresar
a los centros penales. Los vecinos del sector de El Zapotal en San Pedro Sula comenzaron a tomar sus propias medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, desinfectando todos los vehículos que entran y salen de la comunidad. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Gracias, buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esta tarde ha comenzado el gobierno de la República a distribuir la ración de alimentos al sector del transporte público, pero la dirigencia ha demandado rapidez en la entrega de estos alimentos porque se trata de abastecer la necesidad de más de 10,000 empleados solo en la capital. Escuchemos en detalle lo que nos decía Jorge Lanza. Te digo honestamente de que no estamos muy de acuerdo en la forma, ¿verdad? Sí estamos ordenados para recibirlo, pero no la cantidad que se requiere. Imagínense que somos, con los taxis y el bus urbano, aproximadamente 10,000 y están entregando para 600 personas hoy nada más. Se imagina pues todo el problema que se va a venir encima. Yo siempre les he dicho de que el problema nuestro no solamente se basa en esta ración que se requiere, también se basa en que necesitamos dinero fresco para nuestro personal, porque no solamente hay personal de transporte como conductores y cobradores, sino que también, o taxistas, sino que también existe personal administrativo, vigilantes, despachadores y cualquier cantidad de personal administrativo que requiere el pago de su semana o quincena o su mes, y asimismo también el 14º mes. Nosotros le hemos dicho al gobierno que en ningún noticiero, ni del Instituto del Transporte, que es nuestro ente regulador, ni siquiera del gobierno o de prácticamente lo que es el asunto de lo que es la cuestión de evaluación económica para el país, el fortalecimiento para nuestras empresas, no hemos entrado en ningún convenio de esos. Aquí el gobierno no nos ha mencionado en ningún aspecto. Yo quisiera saber qué es lo que pasa con nosotros, porque sí, en realidad hemos hecho peticiones y una de ellas es que nos cancelen noviembre, diciembre, enero y febrero y marzo del bono del combustible que se nos debe, y eso sería un alivio para el personal nuestro y para nosotros que estamos trabajando prácticamente en rojo y no hay posibilidades. No nos oponemos en las medidas que se están tomando de precaución para este coronavirus, pero sí nos oponemos en de que no nos tomen en cuenta en ningún sector de los del gobierno. Era lo que nos decía más temprano el dirigente del transporte Jorge Lanza, y a quien le podemos agregar que al final de la jornada, ante la petición de la dirigencia de los transportistas, se les entregaron 1,200 raciones. Licenciado Melgar, con usted al estudio. Bien, muchas gracias, Olman Uclés, por la información. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Miles de hondureños se aglomeraron hoy en mercados, supermercados y bancos, exponiéndose a un contagio masivo. Médico hondureño que labora en hospital privado de Estados Unidos logra la donación de respiradores para pacientes con COVID-19. Los enviamos hace 2 días, ¿verdad? Y estarán probablemente en Honduras la próxima semana. Cardenal Rodríguez pone a disposición centro de retiro espiritual de la Iglesia Católica para albergar hasta 500 sospechosos. En caso de necesidad podríamos habilitar también el hospital odontológico de la Universidad Católica y hasta uno de los campus también, de ser necesario. Por primera vez en la historia se tendrá una Semana Santa virtual que inicia este Domingo de Ramos. Recomiendan el uso de mascarillas a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Una tremenda aglomeración hoy prácticamente en todas las principales ciudades del país, en mercados, en supermercados, en instituciones financieras, y todos expuestos a un contagio masivo. Así de sencillo. Véalo usted. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. ¿Tiene temor usted, madre? ¿Y qué voy a hacer? Hay que buscar la comida. Y hoy me toca el día. Que lo hagamos bien, voy Gracias, que Dios los cuide.
Estas fueron las respuestas de algunas de las cientos de personas que este día atestaron la Sexta Avenida de Comayagüela sin ninguna medida de seguridad ante la enorme aglomeración mientras buscaban abastecerse de alimentos. Mira, yo no salgo desde que empezó esto, pero me tocó salir hoy porque los niños ya no tienen que comer. ¿Y ustedes no tienen temor que puedan contagiar? ¿Qué le vamos a hacer? Y la necesidad de comprar, de venirnos a abastecer de alimentos, porque hoy nos toca salir. Imagínense, ¿cómo le vamos a hacer, amigo? Por su parte, los comerciantes dijeron que necesitan vender sus productos. La necesidad nos obliga, padre. Usted sabe que nos dieran comida, nos tuvieran encerrados donde nos saliéramos. Los expertos expresaron su tristeza al ver la escena atestada de personas sin ninguna protección. Hoy ha sido un día desastroso, ni modo. Prepárense con alimentos porque creo que las medidas que tiene que ejecutar el gobierno son de cuarentena total. Los que están en casa, aguántense. Por los irresponsables, ustedes no tienen por qué perecer. Autoridades de seguridad dejaron claro que estos negocios no pueden ni deben operar dada la emergencia que vive el país. Los mercados no están autorizados para esta venta. Como dije anteriormente, va a llegar equipos de los cuerpos de seguridad del Estado a estos sectores para inicialmente conversar con las personas, hacerles conciencia de que se retiren de ese sector. Y en efecto llegaron. Con una barrera de metal intentaron contener el mar de gente en los mercados de Comayagüela, pero en lugar de dispersar a los ciudadanos, se formó una nueva aglomeración. En ese contexto, expertos opinan cuál debe ser la mejor solución para evitar estos incidentes. Es mejor ampliar los horarios de cobertura de las atenciones de estas tiendas de abastecimiento, que usted amplíe los horarios a 12 horas, porque ¿qué pasa? Con 6 horas, 4 dígitos en la calle, tiene que aglomerarse la gente. Entonces, para poner ese orden, porque usted ve que el martes y jueves transitaba muy poca gente, o sea que sí funciona el hecho de aislarlos. Lo que pasa es que tienen que abastecerse, entonces hay que hacer un abastecimiento más ordenado y el orden solo lo va a lograr poniendo un dígito por semana y ampliando los horarios de servicio, porque estos centros de abastecimiento son insuficientes en la ciudad capital y en San Pedro Sula. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, aquí algunas imágenes de lo que ocurrió hoy en diferentes ciudades del país. Vamos a verlas. Ocurrió en San Pedro Sula, ocurrió en La Ceiba, ocurrió en Choluteca, ocurrió aquí en la capital, en los mercados. Escuchemos y veamos. Pues aquí estamos, miren ustedes, esta gran cantidad de personas, muchas aquí andan con sus bolsas, comprando los productos de primer ingreso. El doctor Marco Tulio Medina es neurólogo, científico hondureño, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, después de ver esto, ¿qué opina? Buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, muy gentil por esta invitación. Esto implica un problema de salud pública mayor. Si recordamos cómo inició la epidemia y ahora pandemia del COVID-19,
ocurrió en un mercado de Wuhan. Allí se congregaba una gran cantidad de personas. Recordemos, los mercados allá en China son muy parecidos en muchos sentidos a lo que ocurre aquí en Honduras. La agregación, la conglomeración de personas, el intercambio y, por supuesto, allí van partículas de saliva. Ahí se intercambian, digámoslo así, virus. Si una persona tiene el virus, será transmitido, y a su vez será transmitido como en una cadena, como una cuestión en cadena. Totalmente es un problema de salud pública que debemos de regular inmediatamente. El dato último que nos dio el gobierno oficial eran 219 contagiados por este nuevo coronavirus. Hasta ayer, hoy a las 7:30 está prevista una cadena para informarnos de cómo está la situación, cómo avanza la evolución de esta pandemia, y hasta ayer teníamos, de manera oficial, el gobierno informó de 15 fallecidos. El conteo que tenemos y la información que tiene hoy mismo establece que podríamos tener unos 22 fallecidos, entre confirmados y algunos por confirmar, pero que murieron internados en hospitales en San Pedro Sula, para ser más específicos en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, y que estaban internados por COVID-19 o sospechosos de COVID-19 en una condición estable, pero finalmente lastimosamente fallecieron. Podríamos tener unos 22 fallecidos. Veremos qué nos dice el gobierno más adelante en su dato oficial. 219 contagiados, pero este evidentemente es un subregistro, doctor. Totalmente, es un subregistro. Y mire, estábamos analizando esta situación de dos países enormes del mundo que tienen una capacidad científica y económica muy importante. Me refiero a Alemania y me refiero a Inglaterra. Con Sir Salvador Moncada analizábamos que en el caso de Alemania se estaba haciendo un registro y una evaluación, un testeo en toda la población de una manera exhaustiva. En cambio, en el caso de Inglaterra no estaba ocurriendo. Por supuesto, teniendo muy claro las distancias que nos llevan estos países, nosotros deberíamos de estar haciendo más testeo. Es decir, evaluando más las poblaciones, no solamente urbanas, sino que alrededor del país, con el objeto de estar seguro qué es lo que está pasando. Estamos un poco ciegos a lo que realmente la montaña que está detrás de nosotros. Es como el iceberg, esa montaña de hielo en el cual solo se ve el pico, pero por debajo del mar está la gran montaña. Eso es lo que está pasando en Honduras. Nosotros estamos teniendo una montaña de hielo debajo de nosotros y solo estamos viendo la punta. Y eso nos debe de llamar la atención, y debemos de esa manera, sabiendo la realidad, qué medidas debemos de implementar. El problema de los mercados es de que las personas no se dan cuenta, no toman conciencia, y debemos de mantener estas medidas de aislamiento de una manera mucho más efectiva, porque si no, claramente vamos a tener un problema gravísimo en el país. Cuando hablábamos de un subregistro, doctor, estos 222 casos y de estos 15 fallecidos por el COVID-19, ¿podrían ser cuántos más? Bueno, yo particularmente pienso que actualmente en el país tenemos miles de casos. No son no es en las centenas, es en la cantidad de miles. Probablemente tendremos arriba de 2.000 o más casos. Lo que sucede, como estamos hablando, es de que no estamos detectando, simplemente hemos detectado un pequeño grupo. Es como que usted quisiera ver con su ojo solo una parte de una región del campo visual que usted tiene, pero atrás usted tiene un campo de visión, al lado tiene otro campo de visión, y es lo que está pasando. Estamos viendo solo un pedazo, un fragmento de lo que está pasando en la sociedad hondureña. Consecuentemente, debemos de hacer una vigilancia epidemiológica, y es lo que recientemente se ha planteado por todos los grupos de investigadores, de que es importante hacer un testeo, y esto quiere decir hacer un muestreo de las diferentes poblaciones. No es necesario que lo hagamos a todos, pero sí podemos hacer un muestreo con el objeto de estar seguro cuál es el nivel, el nivel de la epidemia.
Consecuentemente, con ello, actuar de una manera más enérgica. En este momento, ustedes muy correctamente han detectado que hay un problema social. Se conglomeran las personas a nivel de los mercados. Imaginémonos lo que pasó en Italia, en España, en Nueva Orleans, donde se conglomeraron una gran cantidad de personas en otro tipo de circunstancias. Ya vemos estadios, ya vemos fiestas como el Mardi Gras o llamemos los bares. Ahí está el problema. Ese espacio donde están los mercados es un espacio clarísimo de contaminación y de transmisión de la enfermedad. Y así como lo hemos visto en los mercados, también ocurría en otros centros de venta en barrios y colonias aquí en la capital y en distintas ciudades del país, no solo en los mercados propiamente dichos. Ahora, de estos 222 casos y estos 15 fallecidos hasta hoy, en unos minutos más adelante nos van a actualizar los datos, ¿qué le diste la tasa de mortalidad de un 6.75%? Bueno, la mortalidad igual. Estamos simplemente evaluando los casos que tenemos contados. Entonces estamos haciendo un análisis en función de un denominador que no está claro de cuánto es. Es decir, si fueran 1000 casos, esos 15 o 20, estaríamos hablando de una mortalidad mucho menor en función del número de casos infectados. Personalmente creo que en el caso de Honduras tenemos un factor que debemos de considerar. La población es joven. Es una población cuyo promedio de edad actual es de 22 años. Eso quiere decir de que la gran mayoría de la población, de acuerdo con los datos de Wuhan, de China y de otras partes del mundo, serán menos afectados, dado que los jóvenes tienen aparentemente, como lo sabemos claramente, un menor indicio de enfermedades graves. Consecuentemente, ese porcentaje o ese nivel de letalidad debemos de tomarlo con precaución. Cuando dice precaución, alerta, ¿qué quiere decir con esto? Precaución en el sentido de llegar a conclusiones, digamos, muy prematuras. En el caso de Italia, para poner un ejemplo, la población es muy mayor, casi el doble de la edad promedio de la población, alrededor de 47 años, una de las poblaciones más viejas. En cambio, en Honduras, apenas el 8% tiene arriba de 60 años. Eso es un factor a nuestro favor, que somos una población joven en general, pero eso no nos tiene que olvidar de que también los jóvenes pueden ser afectados, que también los jóvenes pueden morir, que también los jóvenes pueden tener una condición grave y ante ello no podemos bajar la guardia. Ayer aquí en el noticiero dimos a conocer la muerte de un hombre de 53 años aquí en la capital. Y en San Pedro Sula estábamos en el noticiero cuando también se dio a conocer la información de un hombre de 32 años que falleció también, de 62 años aquí en la capital y de 32 años en San Pedro Sula. Efectivamente, eso habla claramente de que hay personas mucho más jóvenes que pueden tener la enfermedad y que pueden tener condiciones gravísimas debido a la comorbilidad. Eso quiere decir enfermedades concomitantes que tiene una persona, llámese presión alta, diabetes mellitus u otra condición. Cada caso debe de ser evaluado de una manera individual para ver cuáles son los factores de riesgo asociados, incluyendo el tipo de medicamentos que ha tomado previamente. En Europa se planteaba que el uso de ibuprofeno pudiera ser un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo que no sabemos actualmente, factores genéticos. Efectivamente, debemos todos tener una precaución clara ante el riesgo de una infección que puede ser mortal. Usted decía más pruebas, más test, más exámenes para tratar de identificar más rápidamente dónde están los contagiados y hacer estos cercos epidemiológicos. Paralelamente a esto, ¿usted diría confinamiento total? Bueno, recientemente un experto de la Universidad de Harvard empezó a hablar de alrededor de 5 o 6 pasos con el objeto de controlar la epidemia en Estados Unidos en las siguientes 10 semanas. Nosotros nos avisora 10 semanas mínimo para controlar al menos el pico de epidemia. Y para ello se requiere un comando fuerte por parte de la Presidencia de la República, combinado con expertos en el área académica que saben cuáles son la evaluación de los datos, asimismo aunado a la empresa privada.
porque no debemos de olvidarnos de que también tenemos que comer. No podemos olvidar de que la seguridad alimentaria es crucial también en este país, asimismo para la estabilidad social. El segundo elemento efectivamente es el cuidar a las personas que están atendiendo a las personas afectadas. Me refiero al grupo médico, dándole bioseguridad. Tercer elemento es efectivamente el tratar de hacer mayores pruebas para saber ante qué estamos. El siguiente elemento tiene que ver con el no alarmar gravemente a la población. Debemos de ser optimistas, vamos a salir de este problema. Existe un inicio, existe un final y vamos a salir de este problema, queridos conciudadanos, vamos a salir, pero tenemos que estar unidos. Y el último elemento es el de solidaridad. Es crucial que nos abracemos desde el punto de vista espiritual, no físicamente, pero espiritualmente sí. Nos podemos ayudar mutuamente para salir avante de este problema. El uso de mascarillas por parte de todos los ciudadanos en espacios públicos debería de ser ya obligatorio. Creo totalmente que sí. El estudio que han realizado el grupo asiático, donde se ven las partículas de saliva expelidas por cualquier persona que habla, mire, esto es algo de que debemos de tener en consideración. El virus es un virus altamente infectante, una pequeña cantidad del mismo puede infectar a una población, de tal manera que yo lo recomiendo altamente. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué va a pasar? Yo pienso que vamos a salir de esta epidemia alrededor del mes de junio. No obstante, tendremos todavía efectos. Debemos de tener una cuidadosa evaluación sobre el aspecto de la seguridad alimentaria para las personas más vulnerables. Tenemos que trabajar en la parte psicológica de toda la población hondureña, no provocando el pánico. El pánico no nos lleva a ninguna vía apropiada, nos lleva la preocupación pensada. Es decir, el cerebro humano tiene dos condiciones. Una condición del lóbulo frontal, donde podemos pensar y planificar, y otra es el cerebro animal, que es el cerebro límbico, el cerebro de las emociones. Tenemos que regular eso, tenemos que regular el pensamiento, la planificación, ser fríos para poder afrontar esta situación, de tal manera de que yo conmino a la población hondureña a que actuemos de una manera muy fuerte, pero pensando positivamente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Es un placer. Gracias. Para nosotros es el gusto tener aquí al neurólogo y científico hondureño, el doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas. La noticia del día fue presentada por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Esto es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. La sección económica es presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntuple saldo de martes a domingo en recargas de $10 en adelante. Más megas en tus super recargas. Tigo, en todo lo que te mueve. Don Héctor Castro es presidente de la Asociación de Industriales de Palma Aceitera Hondureña. Está en San Pedro Sur esta noche. Don Héctor, buenas noches.
Buenas noches, Edgardo Melgar. Dígame cuál es la situación de la industria de la palma aceitera hondureña. Estamos trabajando como es normal, estamos en la cadena alimentaria del país con algunas dificultades, más que todo de locomoción, pero nos mantenemos firmes produciendo para manteca, aceite, jabones, para la industria de alimentos del país y también sus productos para alimentos balanceados, aceite, harina de palmiste, grasa sobrepasante. Estamos trabajando y pensando en apoyar al país en esta situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cuántos empleos dependen de esta industria? Tenemos más de 33,000 empleos directos entre el campo, que es la mayoría, y la ciudad, y más de 50,000 empleos indirectos que dependen de la actividad de la palmicultura nacional. ¿Esos 33,000 directos y 50,000 indirectos están en riesgo en este momento? En este momento no. Tenemos la convicción y el compromiso de mantener a nuestra gente trabajando a nivel de campo y a nivel de ciudad, y el riesgo se avecina si allá por junio los barcos que vienen a cargar el aceite, que de momento no están viniendo desde hace un par de meses, debido al cierre de Europa, que es nuestro mercado principal, tendríamos dificultades para entonces. Ojalá en junio Europa haya restablecido actividad económica y que nosotros podamos retomar la exportación. Si eso no ocurriera, pues tenemos que ya desde ahora ir revisando, y lo estamos haciendo, qué vamos a hacer para gestionar recursos en el sistema financiero para continuar pagando la materia prima y ver cómo buscamos capacidad de almacenaje de nuestro aceite en el peor escenario que se pudiera avecinar en junio. El peor escenario que ustedes prevén es a partir de junio, si no se reanudan las exportaciones. Correcto. Nosotros el 72-74% de nuestro aceite se exporta a los mercados internacionales y el 85% al menos se exporta a Europa, que es nuestro mercado principal. ¿Cómo está el precio del aceite en este momento? Deprimido, lastimosamente. Estaba muy bien. Noviembre, diciembre apareció la pandemia en China y comenzó a caer el aceite. Como todas las materias primas en el mundo, usted sabe, se han deprimido, ¿no? El petróleo se ha ido al piso y nuestro aceite de palma también ha caído, y eso obviamente obedece a la situación del coronavirus. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes al gobierno en función de lo que está pasando en este momento y lo que podría venir después de abril y mayo? Nosotros estamos acostumbrados a las adversidades en la palma aceitera y realmente estamos conscientes de que el gobierno es un facilitador. Nosotros estamos trabajando duro a nivel de campo, a nivel de industria, con todas las precauciones del caso, y lo que esperamos es que el gobierno obviamente cree las facilidades más que todo a lo que viene. Ahora mismo estamos con una emergencia de salud sanitaria, pero lo que viene después, como todos sabemos, es una emergencia económica. Nosotros en Palma pues esperamos, como en todo el sector productivo nacional, hay que hablar por todo, no solo por la palma aceitera, esperamos que el gobierno cree facilidades de acceso al recurso financiero, que es lo más importante, y obviamente como Palma nosotros ya estamos levantando censos en las áreas que ahora mismo podemos habilitar para la producción de granos básicos, arroz, maíz, frijoles, porque estamos conscientes también que va a haber un déficit enorme de producción agrícola, de la canasta básica, y tenemos todos como sector apoyar a la población a mitigar ese enorme riesgo que viene del suministro de productos básicos de alimentos. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y exponernos la situación de la palma aceitera hondureña. Gracias, Edgardo. Gracias por a su auditorio también. Buenas noches. Muy bien, don Héctor Castro es el presidente de la Asociación de Industriales de Palma Aceitera Hondureña. Vamos a hacer un corte comercial, tenemos mucha más información esta noche. La sección económica fue presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntuple saldo de martes a domingo en recargas de $10 en adelante. Más megas en tus super recargas. Tigo, en todo lo que te mueve. Plutarco Castellanos, hijo, es un gran médico hondureño que trabaja en un hospital en Estados Unidos. Ha logrado, bajo su gestión, la donación de 34 respiradores para tratar pacientes con COVID-19. Tendremos la información en unos minutos. Esto y más en breve. La noticia positiva es presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo marcando *777 numeral. Opción 3. Claro que sí.
Bueno, para que vean ustedes cómo va avanzando esto de la pandemia en nuestro país, en unos minutos el gobierno de la República va a actualizar los datos. Tengo información que son más de 40 casos confirmados de este nuevo coronavirus en el país. Ya tendremos obviamente la oficialización de esos datos y la confirmación, por supuesto, y si nos reportan nuevas personas fallecidas. Les decía aquí en el noticiero, tenemos una cantidad mayor de los 15, evidentemente, pero obviamente esto lleva un proceso de certificación que el gobierno, bajo protocolos que establece esta circunstancia, debe transitar antes de dar una información ya de manera oficial. Pero sí, son más de 40 casos los que se han confirmado en el transcurso de las últimas horas. Ya tendremos la información. Y es precisamente por esto, y por la situación que estamos atravesando, evidentemente, que organizaciones y a título personal mucha gente está tratando de ayudar y lo mejor es facilitar de que estas cosas evidentemente ocurran. No ponerles trabas en aduanas o tramitología y mucho menos burocracia. Por ejemplo, el doctor Plutarco Castellanos, que es un reconocido médico hondureño en Estados Unidos, ha logrado gestionar la donación de 34 de estos ventiladores. Vamos con los detalles. El médico en neumología y cuidados intensivos Plutarco Castellanos, radicado en Massachusetts, Estados Unidos, consiguió 34 ventiladores mecánicos para Honduras. Ellos hace poco reemplazaron todos sus ventiladores por una cuestión ¿verdad? Clerical no tenían un suplidor, entonces tenían un montón de ventiladores en perfecto estado. Y yo básicamente se los pedí, les dije, miren, en mi país hay una gran necesidad de esto, y esto es antes de la epidemia que tenemos ahora con el coronavirus. El galeno asegura que ya se puso en contacto con las autoridades del gobierno para el traslado del equipo. Los enviamos hace 2 días, ¿verdad? Y estarán probablemente en Honduras la próxima semana, ¿verdad? Tal vez martes o miércoles, ya estarán a disposición y los ventiladores están en perfecto estado, todos listos para el funcionamiento inmediato. No solo son los ventiladores lo que estamos donando, sino que también todo tipo de las mangueras que van conectados al ventiladores, los humidificadores, etcétera. Los ventiladores son portátiles, pesan 15 libras, los puede mover a diferentes puntos en un centro asistencial. Son usados pero en perfecto estado. Son ventiladores usados, pero en perfecto estado, en buen funcionamiento. Los hemos probado todos y todos están funcionando, y son ventiladores portátiles que pueden ser llevados a cualquier parte del país de una forma rápida. Y son bastante efectivos. El médico tenía en su poder los 34 ventiladores desde hace 6 meses. El equipo en el mercado internacional está escaso por la alta demanda para atender a pacientes con COVID-19. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo marcando *77 numeral, opción 3. Claro que sí. Monseñor Ángel Garachana en su cuenta de redes sociales ha dicho lo siguiente hoy, en la víspera del inicio de celebración de Semana Santa. Bueno, de hecho a las 7:37 de hoy, templos cerrados, calles vacías, hospitales llenos. Tiempo de dolor, tiempo de amor que cuida y protege la vida, que se desvive para sanar las vidas enfermas, que pide la plenitud de la vida para los que han muerto. Semanas, días, santos si hay amor, entregado y servicial. El padre Juan Ángel López es el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle desde la distancia, evidentemente. De esta manera un tanto virtual, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Cómo ve la situación? Con esperanza, Edgardo. Es que el problema es nuestro, ¿no? Que generalmente tendemos a ver las cosas solo en lo negativo, pero tenemos que ver lo positivo y verlo esto como una oportunidad, aunque parezca una locura, pero hay que verlo como una oportunidad. El Señor se está valiendo de esto para que nosotros probemos de qué materia estamos hechos, Nosotros pensamos, Dios nos prueba. Realmente no es ese el sentido de esto. Creo, Edgardo, que esto debería ser una oportunidad para que revisemos dónde está lo esencial, qué es lo fundamental, cuáles son los valores que hemos perdido y que volvamos a las cosas que son estrictamente necesarias y que realmente son importantes.
En la escala de valores, en esa pirámide de valores, este mundo ha tenido que doblegarse, ha tenido que entender que es frágil, que es débil y que necesita volver a lo básico. La familia, el cuidado y el respeto por los demás, la búsqueda de la dignidad de todos, sobre todo la solidaridad y la fraternidad. Esto lo vamos a vencer, porque seguramente lo vamos a vencer en la medida en la que todos seamos corresponsables. O sea, que todos entendamos que todos tenemos una parte en esto y tenemos que cumplir bien nuestra función. Como ya sabe usted, padre, que en tiempos de crisis pues hay opiniones y opiniones, pues está la versión de que esto es un castigo divino. ¿Qué le diría usted a una persona que piensa eso? Sencillamente que Dios no castiga, Dios corrige, Edgardo. Un papá corrige a sus hijos porque los quiere mejores, ¿no? Si los castiga, está viendo entonces al daño que se le ha hecho a él. Él, el papá, ha sido el que ha sido ofendido, maltratado, entonces por eso me vengo y castigo. Dios no castiga, Dios es Padre. Nos enseñó el Señor Jesús a llamarle Abba, a decirle papá. Pero fíjense que el sentido, de hecho, bíblico de eso, de decirle Abba, es decirle Abba, es decirle papá, ¿qué es lo que quieres? Es como cuando, no sé si usted se recordará, nosotros que ya tenemos algunos años, ¿verdad? Cuando le enseñaban a uno, ¿qué manda? ¿Qué quiere, papá? O sea, cuando lo llamaban, no, bueno, Dios está llamando y nos está diciendo, hey, aquí estoy, no se olviden de mí, porque me han echado precisamente de sus vidas, porque han abusado de la naturaleza, porque han abusado del sentido comunitario, es que están pasando por esta situación. O sea que, insisto, yo creo que no lo veamos como castigo divino, veámoslo como la oportunidad de volver a poner las cosas en su lugar y en su justa medida. Quería hacer un par de preguntas antes de lo de Semana Santa. ¿Cómo están haciendo con la confesión actualmente, padre? Bueno, desde hace muchos años, Edgardo, eso quedó prohibido de manera virtual. O sea que la confesión es siempre un sacramento de orden personal. O sea que siempre debe haber el encuentro del sacerdote con el penitente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volver a lo esencial. En el catecismo, y el Papa lo dijo hace un par de semanas después de una Santa Misa ahí en Santa Marta, él dijo claramente, recuerden que en caso de que no haya posibilidad de acercarse a un sacerdote para confesarse, lo fundamental es el arrepentimiento profundo, la voluntad de no volver a pecar y además el compromiso de confesarse la primera vez y la próxima vez que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente eso, llamándonos a todos a la penitencia, llamándonos todos a buscar el perdón de Dios con una conciencia clara de las faltas que hemos cometido, pedir su perdón, porque cuando hay arrepentimiento total, claro que viene el perdón de Dios, y luego prometer que la próxima vez, la primera vez que tengamos la oportunidad, nos vamos a acercar al sacramento de la reconciliación. ¿Se están dando los santos óleos? Ok, aquí me pone usted en un aprieto, ok, porque lo difícil detrás de esto es lo siguiente. Por nuestra vocación de sacerdotes fuimos ordenados para servir a la gente. Entonces tengo que confesarle, y esto va a ser un pequeño problema, que efectivamente en algún momento cuando se trata de personas que no están contagiadas de este virus, sí sé de algunos casos que se ha hecho. Pero en el caso de acercarnos a las personas que están, aunque sea supuestamente contagiadas, no lo hemos hecho. Porque precisamente, y aquí entra un problema moral, Edgardo, que es muy difícil de dilucidar. O sea, hay un mal en el hecho de que usted no cumpla con su deber de sacerdote, pero hay un mal mayor, que es un principio de totalidad, cuando usted pone en riesgo la vida de otros. No estamos hablando de solamente la vida mía. Es que si yo estoy contagiado, suponga que pasaron 15 días y se fue incubando este asunto. Yo no lo sé, soy asintomático, pero yo contagio a otros porque fui a visitar una familia, porque fui a dejar lo que sea, ¿no? a administrar el sacramento de la unción. Y yo los contagié. El mal es mayor en relación al otro. Por eso en este caso funciona entre dos males, hay que buscar el mal menor. Bien difícil, ¿no? Es una delgadita línea roja, pero hay que buscarlo. Entonces, en este caso, si me pregunta que si hemos dado el sacramento de la unción a los enfermos de COVID-19, yo tengo que decirle que no. A los sospechosos no. Complicado, ¿verdad? Sí. Sí, Edgardo, piénselo, es lo mismo en cualquier profesión. Claro. Usted mismo lo está sintiendo, usted lo está sufriendo, porque claro, ustedes están también limitados en la manera de desarrollar su función periodística como lo han hecho siempre. Entonces, todos tenemos que acomodarnos a la situación que estamos viviendo y responder de la mejor manera posible. ¿Cómo estamos respondiendo? Y se lo digo con toda franqueza, con la caridad. Es decir, debemos cuidar de la realidad concreta. Honduras
es un país pobrísimo, Edgardo, seamos realistas, más del 70% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Así que, por lo tanto, lo que sí podemos hacer, lo estamos haciendo. Somos conscientes de nuestra responsabilidad social, moral, y también estamos tratando de ayudar en esa línea. ¿Tendremos una Semana Santa, bueno, por primera vez en la historia, una Semana Santa virtual? Sí, virtual, sí. Es decir, Semana Santa habrá, porque lo que habrá son las celebraciones que tiene. Hay gente que pregunta, Edgardo, y permítame, no me lo está preguntando, pero creo que es importante esto, ¿no? ¿Por qué no se traslada la Semana Santa a otro momento? ¿Por qué no esperan a que termine esto? Yo no sé si es que alguno está pensando para que le den vacaciones y se vaya para la playa. No sé por qué podría ser, ¿no? Pero no, la Semana Santa debe ser efectivamente la luna llena después del 21 de marzo, que es esta semana próxima. Así que, por lo tanto, siempre debe celebrarse. Se va a celebrar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los templos estarán cerrados, pero la iglesia, que la formamos los bautizados, estará abierta. Y entonces, nosotros sacerdotes vamos a celebrar las santas misas, los oficios limitados, evidentemente no habrá procesiones, no habrá ninguna de estas cosas, lo haremos internamente en las capillas nuestras, lo estamos haciendo, yo acabo de terminar la Santa Misa ahora, y luego pues la gente podrá participar, entre comillas, si lo quiere, a través de las redes sociales, a través de la virtualidad. Bendita virtualidad, que sirve, como dice la gente, el Internet es el más grande basurero, ¿no? Pero también es la más grande biblioteca de la historia. Entonces, podemos usarlo, usémoslo para el bien. Ahorita estoy comunicándome con usted de esta manera y ya ve que tenemos una interacción que no está mala, creo. Sí. ¿Las ceremonias serán a puerta cerrada? O sea, ¿solo con el párroco de la iglesia? Sí. A ver, en mi caso, por ejemplo, le cuento eso para que vea las modalidades, ¿no? En mi caso, en esta casa cural, vivimos 3 sacerdotes y además, exactamente cruzando el garaje, hay un convento de religiosas que hacen parte de la misma casa. Entonces, ahí hay 3 religiosas. Con ellas estamos celebrando con las debidas medidas, la distancia y todo, en el templo, porque el templo me queda cruzando a 10 pasos, Ricardo. Entonces no tengo el problema de tener que trasladarme. Si me tuviera que trasladar, infringo la ley y no lo estoy haciendo. O sea, estoy dentro de mi mismo territorio, no me estoy moviendo fuera. No hay fieles, no hay gente que venga para la Santa Misa, para ninguno de los oficios, para ninguna cosa, y estamos transmitiendo solamente entre nosotros, a puertas cerradas. Como le digo, los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. El corazón de todos está abierto. O sea, sí va a ser toda la semana. Toda la semana, Edgardo, sí, completamente. Le cuento que el 19 de marzo la Santa Sede, la Congregación para los Ritos y la Disciplina de los Sacramentos, mandó un comunicado, un mensaje, en el que nos dejaba claros cuáles eran las cosas que se iban a hacer y cómo se iban a hacer. Luego, unos días después, mandó otro comunicado para reiterar y subrayar las maneras como se va a celebrar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo rapidito, ¿no? El Domingo de Ramos, no habrá procesiones. Entonces, hay 3 maneras de hacer la bendición de los ramos. Una con esa procesión larga que normalmente usted conoce y hemos visto en la televisión o hemos participado. Otra, la procesión desde la entrada del templo. Y la otra, la bendición simple frente al altar de los ramos. Eso es lo que se va a hacer, nada más. Y luego se hará la ceremonia. Por ejemplo, el Jueves Santo no va a haber lavatorio de los pies, que de todas maneras era opcional. Pero en este caso se ha suprimido completamente, porque ¿de dónde saca usted 12 personas si normalmente para cumplir la ley no tenemos que estar ni siquiera más de 10? Entonces, por eso es que no se van a hacer algunos ritos, algunos gestos, pero el resto sí. Y la otra cosa que me parece que es sumamente importante, hemos hecho de conocimiento para todo mundo un material para que se celebren estas ceremonias, si lo quiere, en la casa. Edgardo, vamos a volver a los primeros siglos. O sea, en los primeros siglos, ¿qué era lo que ocurría? Ocurría lo que se llama los domus ecclesiae, las casas de la iglesia. Era la iglesia doméstica, se reunían en familias. Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo. A lo largo de estos días hemos venido potenciando la celebración de, qué sé yo, del Santo Rosario, de la lectura de la Palabra de Dios, de la meditación, de la formación catequética de los padres a los hijos. Lo hemos hecho a lo largo de estos días. Entonces, ellos tienen ya en su poder un material para que puedan celebrar internamente estas ceremonias. Y luego, aparte de eso, lógico, estaremos nosotros transmitiendo, nuestros medios estarán transmitiendo, ya el señor cardenal de hecho hoy dio a conocer los horarios, pero el resto de las parroquias, todas las parroquias, vamos a tener también una transmisión virtual. ¿Qué mensaje nos deja esta noche, padre? Vuelvo a insistirles, miren, yo creo que tenemos que ser en esto, Edgardo, doblemente algo. Primero, prudentes y responsables. O sea, aquí es donde está el problema.
La historia nos prueba, yo soy historiador, entonces tengo que hablarle de lo que yo sé de la historia. Cómo se venció la peste negra, cómo se venció la peste bubónica, cómo se venció la gripe española, la de inicios del siglo pasado. Se venció con aislamiento. O sea, la mejor manera, mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, si lo quiere, ojalá la hubiese, tenemos que aislarnos. Y entonces aquí entra la corresponsabilidad. Alguno dice, sí, pero es que yo tengo que salir por necesidad. Ok, pero usted lo ha visto el día de hoy. Andaba tantísima gente en la calle y solamente le correspondía, claro que eran 4 finales de número de tarjetas de identidad. Eran como los últimos días que fueron 3. Pero igual, el problema es que si usted no tiene necesidad, no sale. Si va a salir, efectivamente va a hacer eso que tiene que hacer y regresa a su casa. Y al regresar a su casa, como dice una de las bromas que estamos haciendo ahora, ¿no? Antes nos bañábamos para salir de la casa, ahora nos bañamos para entrar a la casa. Y entonces tenemos que despojarnos de los vestidos que andamos, picarnos de alguna manera, lavarnos y utilizar el gel y todo este montón de cosas, lavarnos las manos cuantas veces sea necesario. Eso es prudencia y eso es corresponsabilidad. Y más aún, Edgardo, ir con el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás a tu Dios, ¿ya?, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y pone primero al prójimo antes de a ti mismo. Entonces yo tengo que pensar en los de mi casa. Si yo voy a salir, tengo que pensar en el sacerdote que está aquí, tengo que pensar en las hermanas que están acá. No puedo salir de manera... Y por último, Edgardo, un mensaje que quiero dejarles a todos. Miren, Cristo ha muerto por todos. La muerte de Cristo es la única necesaria para salvar. Así que seamos conscientes de esto. Gracias a Dios, y perdóneme, aparte de los 42 que han sido reportados contagiados el día de hoy, qué lindo fue y qué gratificante fue, perdóneme, escuchar que no murió ninguno. Al menos no ha sido reportado ninguno. Entonces, esto es esperanza. Llenémonos de la esperanza del resucitado. Detrás de la cruz hay esperanza. La cruz es signo de esperanza. Así que, como lo digo yo y lo acostumbro a decir, el 14 de febrero no es el Día del Amor y la Amistad, Edgardo. En este año va a ser el 10 de abril, el Viernes Santo. Que la muerte de Cristo nos valga y que su sangre nos cubra. De tal manera que seamos conscientes, insisto, de la tarea que tenemos entre manos para hacer el mejor bien posible. Llenémonos de esperanza, llenémonos de la certeza de que si usted hace lo que le toca y yo hago lo que me toca, vamos a salir de esto. Padre, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A la orden, Edgardo. Un abrazo desde la distancia. Gracias. Igualmente es el padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras. Actualizamos el dato general en relación a lo que nos informó el gobierno hace unos minutos. 170 casos en Cortés. Es el epicentro de la pandemia por este nuevo coronavirus en Honduras. Cortés. Francisco Morazán con 45 casos. Colón con 18. Atlántida con 10. Santa Bárbara con 8. Lloro con 6. 4 Lempira. 2 en Choluteca y 1 en La Paz. 9 departamentos. La mitad del país con COVID-19. Casos confirmados. 264. 246 activos. 3 recuperados. 15 fallecidos. Ya volvemos. Grupo Financiero Ficosa, contribuyendo al bienestar del personal hospitalario, entrega insumos médicos a hospitales. Tegucigalpa, 3 de abril 2020, Grupo Financiero Ficosa, conscientes de los momentos duros que atraviesa nuestro país ante la pandemia del COVID-19, una vez más demuestra su lealtad hacia Honduras, extendiendo su apoyo a aquellos compatriotas que a nivel nacional hoy enfrentan cara a cara esta enfermedad. Y con el fin de preservar la seguridad física del personal de salud que con dedicación trabajan para hacerle frente a virus, Ficosa realiza la donación de insumos médicos a 6 hospitales del país: Hospital María, Hospital San Felipe, Hospital Tórax, Hospital Militar, Hospital Escuela Universitario y Seguro Social, con el objetivo de fortalecer las medidas que se han implementado para prevenir la propagación del virus y contribuyendo directamente con el protocolo que se ha dispuesto en el país en esta etapa de contención. Grupo Financiero Ficosa, como una empresa comprometida, hace entrega de los siguientes insumos médicos: 1.500 batas, 8.600 botas, 9.000 gorros, 5.000 guantes estériles, 100 mascarillas para oxígeno de adultos. Para Grupo Financiero Ficosa es prioridad el bienestar de todos los hondureños y es por ello que recomendamos a toda la ciudadanía a seguir tomando todas las medidas de prevención compartidas por las autoridades sanitarias con respecto al COVID-19, tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo. Quédate en casa, Ficosa te acompaña. Está en nuestras manos. Evite el riesgo. Evite el contagio. Ayudemos a detener el virus. Por la salud de todos.
por responsabilidad. Por solidaridad. Cumpla las instrucciones de las autoridades. Entre todos podemos hacer que esto pase pronto. Cuídese usted y cuide a su familia. En Hoy Mismo seguimos trabajando para informarle con seriedad, con veracidad y responsabilidad. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Antes de cerrar el noticiero de esta noche, y considerando que probablemente este fin de semana nuestras autoridades puedan hacer una valoración, un análisis, una reflexión sobre qué resultados ha tenido las medidas que adoptaron para esta semana que está concluyendo mañana sábado. Aunque el toque de queda está previsto hasta para el domingo 12 de abril y las medidas se supone se mantienen así como están inalterables hasta el 12 de abril. Sin embargo, después de esta semana es importante hacer una valoración de qué funciona y qué no ha funcionado, por ejemplo. Siempre, aunque ya lo hemos dicho aquí en el noticiero, solo comparto siempre lo que se ha hecho en Panamá porque es una cuestión que sí nos ha llamado la atención aquí en el noticiero. Un par de cosas rápidamente. Por ejemplo, los bancos han establecido una prórroga automática de 90 días para los siguientes productos: para pago de tarjetas de crédito personales, préstamos hipotecarios de vivienda, préstamos de auto y préstamos personales. La iniciativa aplica para los meses de abril, mayo y junio de 2020 y aparecen ahí los logos de todos los bancos. Muy bien, esto en Panamá, para consideración nuestra aquí. También en Panamá se aprueba en tercer debate un proyecto que suspende el pago de servicios públicos temporalmente. O sea, no se pagan los servicios públicos. El documento establece la suspensión del pago de los servicios públicos como la luz, energía eléctrica, telefonía móvil, telefonía fija e internet por un periodo de 4 meses. La iniciativa señala que esto no generará ningún tipo de interés ni afectará el historial crediticio y el pago de los servicios públicos será reanudado una vez se vence el plazo de 4 meses, pero será prorrateado en un término de 3 años. Son parte de las medidas que se han aprobado por el gobierno por un lado y por la empresa privada por otro, en específico con las instituciones bancarias. El comunicado de prensa último en relación a las medidas que se aplicaron a partir de este lunes anterior establece, como usted sabe, o estableció que a partir del lunes que pasó, estos primeros 5 días con estas medidas, de 9 a 3 de la tarde la circulación dependía de la terminación de su número de identidad, o en el caso de ser extranjero, de pasaporte o carnet de residente. Por ejemplo, fue así que el lunes circuló 1, 2 y 3, la terminación del número de identidad. El martes no hubo circulación para nadie, salvo excepciones. Miércoles, por ejemplo, 4, 5 y 6. Y hoy viernes, ayer jueves nadie, y hoy viernes ya vio el pandemonio que ocurrió hoy. De 9 a 3 de la tarde circuló toda persona cuya terminación de identidad era 7, 8, 9 y 0. 4. Y supermercados, gasolineras, farmacias y bancos también permanecen abiertos los días programados, que son lunes, miércoles y viernes. Por ejemplo, mañana, sábado y domingo, así como ocurrió martes y jueves, está prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional, salvo las excepciones ya establecidas en el decreto, quienes deberán justificar ante la autoridad competente su movilización. Es decir, mañana, sábado y domingo, todo esto está cerrado, todo, absolutamente, y el domingo también. Hasta el lunes, que según esta medida, hasta ahora, puede salir la terminación 1, 2 y 3, que es bastante. Hasta el miércoles 4, 5 y 6, y el viernes 7, 8, 9 y 0. Ante esta situación, y haciendo un análisis con los médicos y con algunos observadores que están siguiendo muy de cerca los acontecimientos, vamos a proponer lo siguiente. En relación a la circulación del último dígito, que la circulación con el último dígito no se limite a 5 días, sino que incluya sábado y domingo, de forma tal que no todos los lunes, miércoles y viernes se produzca esa aglomeración de personas que vimos hoy, de consumidores y de clientes en supermercados, mercados, en distintas ciudades del país, con un riesgo de una contaminación masiva. Entonces el lunes sería, por ejemplo,
la terminación 0 y 1. Obviamente es mucho menor la cantidad de personas que van a circular. El martes 2, la terminación de su identidad con el número 2. El miércoles 3 y 4. El jueves 5, viernes 6, 7, sábado la circulación con el último dígito 8 y el domingo 9. De forma tal que usted va a evitar con esto que haya esa aglomeración de personas los días lunes, miércoles y viernes, porque todo lo que usted está ganando o logrando al no salir martes, jueves, sábado y domingo, se pierde el lunes, el miércoles y viernes con esa cantidad de gente en la calle. Algo más. Los horarios de bancos, supermercados y gasolineras deben estar abiertos siempre. Y un horario que nosotros proponemos aquí, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y abiertos de lunes a domingo. Quizás los bancos sábado y domingo pueden abrir, quizás no todas las sucursales, pero sí algunas. De manera de ralentizar la cantidad de gente que está yendo a los bancos, la cantidad de gente que está yendo a los supermercados y a las estaciones gasolineras. Si están abiertos permanentemente los bancos, los supermercados y gasolineras, quienes tienen un número nada más para salir ese día, un solo dígito, podrán tener todo el día para ir a bancos, para ir a supermercados y para ir a gasolineras. De forma que se va a evitar esa situación tan inhumana de tener tanta gente, incluso fuera de las instituciones bancarias, fuera de los supermercados, fuera de las gasolineras y todos estos rubros que abren estos días, haciendo filas, personas adultas, hombres y mujeres, bajo este inclemente sol, con estas altas temperaturas. Esto facilitaría mucho una menor movilización, una menor circulación de personas en estos lugares, trabajando de lunes a domingo, y también definiendo la circulación por el último número de su cédula de identidad, también de lunes a domingo. Algo más. Abrir todos los negocios de venta de comida, todos. Los que tienen sobre todo autoservicio y servicio a domicilio. De forma que los que salen cualquier día de la semana autorizados con su último dígito de su cédula de identidad, pueden pasar por un autoservicio y llevar su comida a su casa. O a su trabajo, por ejemplo, porque hay muchos que estamos trabajando normalmente. O, por ejemplo, quienes no salen pueden pedir el servicio a domicilio. Esto permite que los negocios subsistan, no perder tantos empleos como evidentemente está ocurriendo, y que la gente se quede en su casa, que es el fin primordial de todo esto. Esto permite también, o solicitamos que se permita de nuevo, el servicio de esta aplicación electrónica del delivery, todas estas empresas que han surgido ahora con esta aplicación que usted puede solicitar y se lo llevan a la puerta de su casa y no sale de su casa. Y esto que sea de lunes a domingo. Algo más. Que sean más estrictas las sanciones a quienes incumplan las excepciones y el toque de queda. Actualmente la detención es de 24 horas. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, de 72 horas, de 3 días? Que se le decomise el vehículo por tiempo que dure el toque de queda y que se le imponga una multa ejemplar. Recuerde que en este momento están suspendidas las garantías constitucionales. Estamos en un estado de excepción. Por lo tanto, la detención de una persona puede ser, por orden de la Secretaría de Seguridad en este caso, mayor a 24 horas. Que sea un castigo ejemplar para que se respete el toque de queda. Y nadie ande circulando el día que no le toca. ¿Cuáles son los grandes beneficios de todo esto? Menos aglomeración de clientes y consumidores en bancos y supermercados y en otras instituciones, gasolineras, por ejemplo. Evidentemente hay un menor riesgo de contagio masivo, como lo que vimos hoy. Evita largas e inhumanas filas en las aceras, bajo el sol y el calor de hombres y mujeres, jóvenes también, para entrar a supermercados e instituciones financieras. Se combate también la especulación de los precios. Como están cerrados los supermercados, por ejemplo, entonces, donde se puede vender, donde quienes venden y quienes pueden comprar, venden al precio que quieren. Además, esto permite que se active parte de la economía, que no quiebren muchos negocios y que los empleados no pierdan su trabajo, para que la gente no salga, no se aglomere y no parar toda la economía. Que no se muera tan rápido la economía
porque esto está provocando efectos catastróficos en la salud y también en la economía. Todo lo que se evita y se gana martes, jueves, sábado y domingo se contrarresta y se pierde lunes, miércoles y viernes. Ahí el rótulo está malo. Pero todo lo que se evita y se gana con no salir martes, jueves, sábado y domingo se contrarresta y se pierde por esa salida masiva los lunes, miércoles y viernes. Las personas de la tercera edad embarazadas con los horarios especiales, con su identidad el día que le toque. Recuerde que no hay medidas perfectas, pero sí perfectibles. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Miles de hondureños se aglomeraron hoy en mercados, supermercados y bancos, exponiéndose a un contagio masivo. Médico hondureño que labora en hospital privado de Estados Unidos logra la donación de respiradores para pacientes con COVID-19. Los enviamos hace 2 días, ¿verdad? Y estarán probablemente en Honduras la próxima semana. Cardenal Rodríguez pone a disposición centro de retiro espiritual de la Iglesia Católica para albergar hasta 500 sospechosos. En caso de necesidad podríamos habilitar también el hospital odontológico de la Universidad Católica y hasta uno de los campus también, de ser necesario. Por primera vez en la historia se tendrá una Semana Santa virtual que inicia este domingo de Ramos. Recomiendan el uso de mascarillas a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Y de última hora, con los 42 nuevos casos confirmados hoy, ya son 264 pacientes de COVID-19 en el país, 246 activos, 3 recuperados y 15 fallecidos. Este fue el resumen de noticias.